Desconocida a lo largo de la historia y marginada en muchas de las sociedades en la actualidad. La enfermedad mental camina ahora hacia una transformación en los ámbitos de investigación y asistenciales. Una mayor cooperación científica en red y una socialización de quienes padecen las enfermedades mentales. Es un objetivo plagado de altibajos. Hoy en Taxi hacemos un recorrido a través de la revisión general de una realidad como la enfermedad mental. Faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere. Hola, buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Quiero ir a la Facultad de Medicina, por favor. Facultad de Medicina, pues muy bien, enseguida. Más de 250.000 personas padecen un trastorno mental grave en España. No solo es una cifra aislada, el 50% de la población de los países desarrollados sufre alguna alteración mental a lo largo de su vida. Sin embargo, las enfermedades mentales siguen siendo las grandes desconocidas de la sociedad y un campo hasta ahora marginado dentro de la investigación y la medicina. Una trayectoria histórica marcada por la estigmatización de la enfermedad mental es un propósito aún por erradicar, desde una cultura que las relacionaba con las posesiones demoníacas hasta la reclusión en los manicomios y sanatorios. Es un pasado de apenas 3 décadas atrás que ahora camina hacia una ubicación positiva de las personas que las padecen en la sociedad. El camino sigue siendo duro. ¿Te acuerdas de instituciones emblemáticas de la ciudad como fue el Hospital Psiquiátrico Padre Jofre o Vétera? Padre Jofre yo poco, ya cogí ya muy poco. De Padre Jofre muy poco. No recuerdo de Padre Jofre muy poco. De Vétera sí era muy frecuente llevar a personas allí a ingresar, a familiares a visitar. Está claro que los ratios de personal que se dedica a salud mental y a tratar a los pacientes psiquiátricos están por debajo de lo que podría ser lo ideal que directamente por la Organización Mundial de Salud está recomendado. Pero, sin embargo, el avance en estos 12 últimos años ha sido increíble. Existe una situación a veces de disparidad entre lo que la población que tiene este tipo de problemas y la administración en cuanto a creadora de servicios de abordaje de la rehabilitación y de la curación. En realidad los técnicos siempre planteamos que lo ideal es una rehabilitación lo más cercana a la sociedad en la que el paciente se ha movido habitualmente. Ese es el objetivo fundamental. En la mayoría de los casos es posible, pero no siempre. Necesitamos un poco más de sensibilización con la opinión pública, porque la imagen que se tiene de las personas con enfermedad mental es una imagen que no corresponde a la realidad. La imagen que se tiene es el estereotipo que tenemos de los periódicos, cuando sale una noticia de un asesinato, de alguna noticia violenta, pero luego para todo lo bueno, para cuando hay una adaptación correcta al medio, entonces no hay ninguna información, ningún periódico, ningún medio de comunicación que atienda a esta normalidad. Vivir con un enfermo es vivir en zozobra, porque tú estás todo el día pendiente de tu hijo. Si se ha tomado la medicación, si no se la ha tomado, si hoy está mejor, si hoy está peor. Ya te digo que nosotros tenemos la suerte de tener aquí arriba un centro donde hay un grupo el psiquiatra, trabajadores sociales, donde se preocupan bastante del mío, por ejemplo, que tiene la suerte de pertenecer al área 6 y está este señor que creyó en la rehabilitación. Pero si no, el problema pues es bastante grave. El que el porcentaje, o sea, que un porcentaje alto de la población sufre enfermedades mentales es algo que lo sabemos desde hace mucho tiempo. Otra cosa es que tradicionalmente la enfermedad mental ha estado marginada de dos maneras, como una especie de estigma social y también dentro de la investigación. Se ha dado prioridad en general a la investigación
en otros problemas médicos como las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades, el cáncer o algunas enfermedades infecciosas como el SIDA. Y la enfermedad mental quedaba más para un aspecto, digamos, en todo caso de abordaje social, pero no de investigación propiamente dicha, ¿no? Si comparáramos con otras situaciones de mujeres, pues, por ejemplo, fallecidas por agresividad de género, pues diríamos que el porcentaje es muchísimo más elevado y no estamos discriminando a los hombres en general, por decir así, porque si no, o sea, no lo estamos haciendo. De hecho, hombre, se culpabiliza cuando alguien comete un delito, pero esa visión que se tiene de la salud mental o de la persona con enfermedad mental relacionada con agresividad es algo muy discriminatorio, mucho, y ellos y sus familias es un sufrimiento que no es muy comprensible si no se sufre. Vétera no cumple la misma función que cuando se empezó y cuando yo la conocí. Yo te quería preguntar, ¿tú presenciaste la transformación de Vétera, la reforma que se hizo en psiquiatría? Sí, sí, totalmente. Habían muchos barracones y estaban catalogados dependiendo de la enfermedad del paciente o de la persona. Estaban en un pabellón o estaban en otros. Unos estaban encerrados, otros estaban en régimen abierto, depende. Con 17 pabellones que se esparcían sobre más de 700.000 metros cuadrados, el psiquiátrico de Vétera se sostiene hoy como el esqueleto de una macrociudad ubicada dentro de un hospital. Fue uno de los proyectos más ambiciosos en el momento de su creación, un centro con capacidad para más de 1.500 personas, que contaba incluso con un apartahotel para las familias de los enfermos que se encontraban ingresados en él. Hoy su papel es infinitamente más pequeño, pero Vétera representa de igual modo el antes y el después de la reforma psiquiátrica y quizá su futuro a corto plazo. Recuerdo un matrimonio, la señora se llamaba Pepita. Vivían en la avenida de la Malvarrosa, sobre el número 47 o 45 vivían, y cogían mucho taxi, no sé por qué cogían mucho taxi. Y la señora esta le daban ataques, no sé si son epilépticos o esquizofrénicos, no sé qué tipo de ataque tenía, y últimamente era muy exagerado, aprovechaba ese momento para cuando ibas a cogerla a alguien te besaba, era muy exagerado. Y esta señora acabó en Vétera. Vétera, desde el Hospital Psiquiátrico de Vétera, desde su creación en los años 73, 74, fue un hospital psiquiátrico, el conocido antiguamente como manicomio, en el que se ingresaban pacientes que tenían muy complicada la salida. También es verdad que los tratamientos farmacológicos de entonces tampoco posibilitaban el que los pacientes pudieran tener la facilidad de desarrollar las habilidades que podían perder a consecuencia de su patología. El hospital fue un macrohospital en su momento, había una moda de crear grandes hospitales. Este hospital se planteó como una gran institución rehabilitadora, pero dificultades de manejo de un gran hospital, más también las dificultades de accesibilidad, quizás también en que en ese momento existían unas circunstancias sociológicas distintas a las actuales, condujo a que se generó un hospital excesivamente grande, con pacientes que a lo mejor se mantenían excesos de tiempo, que se generaban pues, dificultades de conseguir altas y reinstaurar al paciente en su ambiente normal. Y era frecuente ver en el apeadero de
del Trené, entonces era el Trené a Bétera, era frecuente ver allí a los enfermos sentados allí en las aceras, incluso caminando por la carretera de Bétera a Valencia, era muy frecuente verlos, frecuente verlos. ¿Sabes de lo que fue, de aquel matrimonio que se quedó ahí en Bétera? Ya no lo sé, era un matrimonio ya mayor, ya no lo sé, ya le perdí la pista, ya no lo sé. Cuando te casaste dijiste que tu medicación de pastillas no solías tomar más de las que te mandaban. Y tú de eso no abusas, ¿eh? No. Y el Trensilum 50 tomas 3 al día, ¿qué es lo que te mandan? Sí, tomaba 3 al día, ya está. Vale. Hoy hay apenas 120 enfermos viviendo en el Hospital Psiquiátrico de Bétera. Muchos de ellos de edad avanzada heredaron este hogar tras el cierre de algunos antiguos manicomios como el Padre Jofre o el Sagrado Corazón de Jesús. Y aunque se han mantenido unidades como el de la desintoxicación o la farmacia del hospital, el cuidado de gran parte de estos pacientes ha pasado a ser casi más paliativo que una cuestión de psiquiatría. Fue un cambio drástico tras la reforma integral psiquiátrica. Is there something to be said? If your chatter is worthwhile. Pues sin familia, con un gran deterioro en la enfermedad, pues por muchos años de evolución, por enfermedades que habían evolucionado de una manera excesivamente dramática y quedaron pues en situaciones de tutela por parte de la administración. Algunos de ellos también se consiguieron deshospitalizar a residencias donde pues, de alguna manera se homologaban a los enfermos mayores, porque al final este tipo de enfermos, aunque hayan evolucionado de una manera muy crónica, cuando la enfermedad llega a edades elevadas, pues prácticamente casi es indistinguible pues, de una enfermedad pues, tipo Alzheimer o cualquier otra enfermedad orgánica cerebral de la tercera edad, de la involución. En los años 80 y a partir de la reforma psiquiátrica, y siempre obedeciendo el mandato de la Ley General de Sanidad, comenzaron a sustituirse instituciones cerradas y que de alguna manera no permitían que el paciente se desarrollara socialmente a todos los niveles, se fueron sustituyendo por programas en centros de salud mental, fuera, cercanos a su domicilio y siempre dirigidos a la rehabilitación. Esto ha provocado que no solamente han crecido los centros de salud mental ubicados en los centros de salud que tienen a disposición cualquier ciudadano, sino también los ingresos, los internamientos de estos tipos de pacientes cuando lo necesitan en los hospitales generales. Era frecuente en aquel tiempo, cuando encontrabas alguna persona con deficiencia, la policía local te solicitaba el servicio, lo llevabas a Bétera y allí en Bétera, en conserjería, te abonaban el servicio. Era muy frecuente, sí, sobre todo por las noches, porque por las noches la situación de necesidad de la población se nota más. A nivel de pacientes crónicos es el único centro de estas características. Luego, la Consejería de Bienestar Social tiene y dispone, tanto a nivel público como a nivel privado y concertado, de centros específicos de enfermos mentales que son más reducidos en cuanto a camas. Suelen tener unas 30 camas, unas 30, 40 camas y la función es exactamente la misma. Los hospitales en todo el mundo, hospitales psiquiátricos, empezaron a perder protagonismo cuando se desarrolló la psicofarmacología. Se consiguieron muchos avances en el sentido de tratar situaciones de agudeza, evitar que la repetición de episodios agudos condujeran a la cronicidad, de tal manera que muchos pacientes con tratamientos en los primeros episodios podían conseguir una gran calidad de vida. Una anécdota, un día llevé a una señora, la cogí en la estación de Renfe, vamos a Bétera, que le van a dar el alta a mi marido, que por aquí, que por allá, que se va a casa, metemos las maletas tal cual, hablando todo el camino de los problemas, lo malo que era esta enfermedad, porque a veces era muy cariñoso y a veces era muy violento. Bueno, la mujer me fue contando todo el rollo y al llegar allí, pues, ¿qué le debo? Entonces me parece que creo que eran 340 o 350 pesetas, hace años de esto, Y se despide la mujer, adiós, adiós, muy buenas, me vengo para acá y cuando voy a casa,
a cenar, abro el maletero y me había traído el equipaje del marido. Del hombre, claro, porque allí llevaban un uniforme y me había traído la ropa. Tierra, trágame. Salí tirando para allá y efectivamente aún estaba la mujer esperándome. Y el objetivo social asumido por todos, por asociaciones, plataformas, absolutamente por todos, profesionales, por todo el mundo, era que centros de estas características no tienen que existir y tienen que ser centros reducidos, centros pequeños, centros más familiares. Lógicamente no podemos poner a disposición 1000 camas en un centro para esa asistencia. Hola Eloy, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Os vais de excursión hoy? Sí, nos vamos a hacer una salida, hoy nos toca horchatería. Horchatería. Una de las actividades que tenemos. Y ¿Un grupo de cuántos vais? pues el grupo es de 14 y depende de, pues tenemos días en los que tenemos a 12, otros días tenemos a 8, otros días... Depende de la actividad, depende del tiempo, depende de muchos factores. Incomprensión, silencio y discriminación. Son trabas que aún están por erradicar dentro del entorno más directo de una persona que padece una enfermedad mental. Con el cierre de los hospitales de larga estancia, la reforma psiquiátrica apostó por la socialización de los enfermos y un mayor vuelco de las familias. Es un objetivo difícil. El desconocimiento y el estigma pesan tanto que muchas veces son las responsables de retrasar un diagnóstico precoz y de facilitar un tratamiento adecuado. Los familiares han encontrado en las asociaciones el mejor punto de partida para sobrellevar la enfermedad. Pues mi hijo hace 10 años, lo que pasa es que a veces la enfermedad aparece antes de tener un brote psicótico agudo. Suele aparecer a los 18 o 20 años. Lo que pasa es que puede estar camuflada, parece que está dormida, que no pasa nada, no notas nada, hasta que un día ves que tu hijo tiene algo que es diferente, está actuando de una forma que no tiene sentido, ¿entiendes? A lo mejor piensa que hay un complot que van contra ellos. O sea, los síntomas positivos son eso, tener alucinaciones, delirios, afecta al tacto, al sabor, al olor, o sea, pueden oler cosas que no existen, tocar algo y parece que les da la corriente, ¿entiendes? Y sobre todo alucinaciones y delirios, o sea, ellos piensan que les han encomendado una función y tienen que realizarla. Yo tengo 2 hijos, se quita muy poquito. Uno pensaba que iba a estudiar carrera, el otro le puso formación profesional, los jesuitas, y cuando ya le faltaba 3 meses para acabar de estudiar, empezamos a ver cosas raras y un día me encuentro con que me llama a casa mi hermano y me dice, ven, que ya verás ya verás. Y cuando llegué a casa tenía la casa destrozada. Y entonces fue el primer ingreso, pero que cuando llegó a la fe me dijeron al día siguiente, cuando fui a verlo, que mi hijo no tenía esquizofrenia. Nuestra vivencia, nuestra familia de la enfermedad mental, pues lleva un transcurso en nuestra hija de 20 años aproximadamente, por lo tanto es un proceso ya, pues en fin, que hemos adquirido experiencia de conocerlo, de tratarlo. En principio hubo mucha ignorancia de la enfermedad, porque los medios de información, pues la verdad es que no son muchos, ni siquiera cuando a veces acudes a la unidad de salud mental, pues la mayoría de las veces recibes medicación. En el caso de mi hija es la enfermedad mental llamada bipolaridad, es la enfermedad del ánimo, padece épocas en las cuales su ánimo está decaído, en excesivo, y otras veces está eufórico. Yo me estaba a punto de volverme loca porque no sabía que era debido. Y aprovechamos porque no quería ninguna ayuda, ni psicológica, ni psiquiátrica, nada. Y lo llevé a un psiquiatra que me recomendaron y ahí empecé a ver que mi hijo realmente tenía una enfermedad. Él, durante 4 años aproximadamente, hemos intentado todo, en manos de médicos, en manos de psiquiatras, psicólogos, no ha querido ir nunca, porque no tiene conciencia de su enfermedad, tiene esquizofrenia, porque ahora sí que lo sé,
Y en estos últimos 4 años he ido haciendo trastadas tras trastadas, incluso pues atentando con la fuerza pública. Son los testimonios de madres de personas con enfermedad mental. Se reúnen 2 veces por semana en sus correspondientes asociaciones en las que a través de terapias en grupo con profesionales intentan comprender la enfermedad mental. Es un primer auxilio para ellas, pero también la herramienta más eficaz de ayudar a un hijo que difícilmente acepta reconocer estar enfermo. El problema principal, sobre todo cuando llega, es que no saben qué hacer y no saben cómo tratarlos. Suelen tener sentido de culpabilidad porque no tienen muy claro si la enfermedad es culpa hereditaria, si es culpa de una mala actuación por parte de ellos y en fin. Entonces, nosotros fundamentalmente lo que hacemos es 2 programas que hacemos separados porque son distintas patologías. Una para personas que tienen familiares psicóticos, o sea, con enfermedad mental grave, y otra para las familias que tienen trastornos de personalidad. Cuando la cosa va a más, entonces pues tienes que o llevarlo al centro, o sea, al centro que te corresponde, ¿no? Y entonces en la sala de agudos están 10 días, 15, depende de la necesidad del enfermo. Entonces ya te dicen cuando terminan, pues mire, su hijo tiene una esquizofrenia paranoide, es una enfermedad muy grave, pero el problema que tenemos, sobre todo aquí en Valencia, es que luego después de decirte eso, el chico lleva un tratamiento solamente de una visita cada 2 meses al centro psiquiátrico de su zona, el centro de salud mental, o un tratamiento ambulatorio, sencillamente eso. Estaba muy violento, nos pegaba, yo no sabía dónde dirigirme, no sabía qué hacer, no sabía que existía salud mental, no teníamos la asociación que hoy tenemos el lujo de tener. Entonces pasamos 2 años horrorosos. Y entonces, una noche que me encontraba desesperada, llamé a un médico de salud de urgencias normal, y cuando vio a mi hijo, pues dijo que eso no era para él, pero que no nos iba a dejar que al día siguiente estuviéramos en urgencias, que nos llevaría al sitio de caos. Yo me veo la vida muy negra, en el sentido que el día, hoy por hoy se puede valer y eso, pero el día que no pueda valerse él, ¿cómo me las voy a arreglar? Debía de haber más centros de día, residencias, más apoyo teníamos que tener las personas que convivimos con un enfermo mental, pienso yo. Y eso es más o menos mi historia. Se le ingresó en la FE y de la FE se le ingresó en un centro. Yo pedí, la verdad, que muy encarecidamente que fuera un centro público, pero no hay. También a veces, pues por falta de recursos, a los chicos no se atienden debidamente. Entonces el chico, pues la madre no sabe qué hacer con él, le han dicho que tiene que ir a un centro, pero no hay ningún centro, lo mantiene en su domicilio como puede, entonces la cosa va a más. Entonces, por estas causas, a veces hay chicos que tienen que estar, a lo mejor, cometen un acto simple, como abrir un coche a plena luz, ¿no? Esto ya hace que la policía pues ya estén fichados, por ejemplo. Cuando el chico vuelve a hacer otra cosa, pues también lo vuelven a fichar. Y si hay una cosa un poquito más grave, pues entonces suelen ir a Foncalent o a Picassent, y tener en cuenta que es una persona con una enfermedad mental. Se está pagando entre toda la familia 1.800 euros al mes. Y eso yo considero que es una aberración, porque tendría que estar esto en el servicio público. Porque a saber, tenemos que sacar de donde no hay para poder atender a nuestros pacientes, ¿no? a nuestros enfermos, ¿no? Y ahora, cuando salga, ¿qué voy a hacer con él? Supongo que como estará bastante mejor, voy a intentar ayudarlo en la medida de lo que pueda a que se rehabilite en el mundo social, ¿no? Cuando se cerró lo de Vétera y tal, que prácticamente todos los enfermos pasaron a depender de sus familias. Familias que en principio ni estaban preparadas, ni han recibido ayudas, ni habían centros especializados para que esto no ocurriera. Tampoco han recibido ayudas de tipo económico, en fin, que en definitiva han sido unas familias generalmente de una edad avanzada
y en la mayoría de los casos no de una gran cultura ni un gran poder adquisitivo, que les ha caído encima el tener que tener en sus casas a una persona de estas características. Porque no hay ningún centro que los acoja, que les haga pues, ordenador o esto. 1000 cosas hay para hacer en un centro de día, pienso. Hay amistades que en cuanto saben este problema desaparecen, no solo las amistades del propio enfermo, sino las amistades del entorno de la familia, del eso. O sea, sí que hay discriminación, o sea, la hay, y en algunos casos es más patente que en otros. Y yo pienso que debería estar, cuando saliera, en un centro de día, que durante el día estuviera ocupado, estuviera con terapia, con profesionales, con gente que esté como él, que se conciencien de toda su enfermedad y que los ayuden. Pero yo en casa, ¿qué voy a hacer con él? Si no fuera por esta asociación, ¿qué voy a hacer con él? Yo no le veo salida. A veces las familias no están preparadas para atender a un enfermo. Yo llevo 6 años acudiendo a un psicoeducativo para entender qué es la enfermedad de mi hijo, cómo lo tengo que tratar. La familia normalmente se conforma con la medicación y me ha tocado esto y lo aguanto así. Entonces, si además nadie en los centros de salud mental, nadie te ha dicho, pues mire, usted tiene que ir a una asociación, usted tiene que buscarse la vida, no te dicen nada. Tiene este tema, tome la medicación y se acabó el asunto. Pepe, ¿tú crees que en la sociedad hoy en día sigue sin ser bien visto que una persona tenga una enfermedad mental? ¿Sigue sin acogerla a la sociedad? ¿Tendemos a apartar al enfermo? La sociedad rehuye de todo lo que no es como nuestro patrón, rehuye de todo, de un enfermo de SIDA, de alguien que sea... La sociedad, al que no es como nuestro patrón, rehuye de todo, pero sí, claro, del enfermo también. Aunque la investigación en el campo de las enfermedades mentales ha experimentado un auge extraordinario en las últimas décadas, España apenas ha prestado atención a esta rama de la medicina. Hasta ahora, hace apenas unas semanas, se ha constituido la primera red española de investigación de enfermedades mentales, que tiene por objetivo crear un archivo común de informaciones que puedan facilitar la investigación a nivel nacional. Valencia cuenta con 2 equipos de investigadores que integran esta red encaminada a convertirse en el Instituto Nacional de Investigación de Enfermedades Mentales. Es una gran satisfacción, es un hecho histórico para la psiquiatría en España el que por primera vez se cree una red nacional con una financiación importante para la investigación de enfermedad mental. No existe una, digamos, homologación en todos los departamentos, pero sí que hay una clara intención de que al final exista, y desde luego en este momento hay unidades de referencia que cubren todas las provincias y que cubren toda la comunidad. Lo que habría que intentar es ampliar ese tipo de recursos y sobre todo conseguir que los pacientes donde ya se han agotado todas las posibilidades, incluida la media estancia, pudieran tener unas unidades de, llamémosle, estancia indefinida o indeterminada para conseguir que esas listas de espera se redujeran al mínimo. En este momento España, atendiendo al ranking general de investigación en psiquiatría, ocupa el lugar número 13 en el mundo. Es decir, que no estamos mal. Puesto en una metáfora futbolística, estamos en segunda división, pero con aspiración a primera, ¿vale? Con esta red lo que podemos conseguir es tener aspiraciones a pasar a primera división. Bueno, las patologías que tratamos en esta asociación son las que se llaman enfermedades mentales crónicas. Entonces, pues las más habituales son esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos de personalidad, algún trastorno obsesivo-compulsivo, pero bueno, predomina esquizofrenia, trastorno bipolar. Prácticamente no existen los antiguamente llamados manicomios, esos sitios que dices tú de encerrar a una persona. Hay una tendencia a que se sociabilice, que lleve una vida lo más normal y digna posible. ¿Cómo se puede compaginar esto?
Yo es que yo soy partidario, desde mi punto de vista deben de haber sitios especializados para que las personas con problemas estén allí, y no sería estar encerrados o estar como en una cárcel. Hay una transferencia de competencias en lo que se refiere a sanidad en la mayoría de las comunidades, o en muchas comunidades. Entonces, en lo que es en el plano asistencial, ha existido pues una mayor autonomía para que cada comunidad organice los servicios dentro de un marco general, ¿no? Pero, y algunas han apostado más por la enfermedad mental y otras menos, y unas han puesto más presupuesto y otras menos, pero eso es en el plano asistencial. En el plano de investigación no puedes hacer eso. Tienes necesariamente que unir fuerzas. Más aún, no te basta con unir fuerzas a nivel nacional. Tienes que hacer alianzas con grupos fuertes extranjeros, con grupos europeos y con grupos americanos. Dices que tus compañeros, los chicos que vienen a este centro, son totalmente autónomos. Ellos son independientes, salen solos, necesitan una tutoría. Exactamente, de hecho este grupo funciona con un monitor, pero el monitor hace pues como de enlace realmente, porque tampoco hace algo de acompañamiento porque lo necesiten, porque necesiten estar acompañados de alguien, porque no se desenvuelvan. Ellos perfectamente pueden ir. De hecho, muchas veces el monitor coge el autobús que ellos le dicen que tienen que coger porque son ellos los que mejor lo conocen. No estamos hablando de una cirugía, ni estamos hablando de un tratamiento infeccioso. Estamos hablando de que hay personas que tienen vulnerabilidad a padecer problemas emocionales y que tenemos remedio para que puedan llevar una calidad de vida normal y que puedan llevar una vida normal con un tratamiento adecuado. Nosotros vamos como un grupo de personas a cualquier sitio y no hay nadie que pueda decir que son un grupo de enfermos, que somos un grupo de enfermos que vamos a un sitio. Somos un grupo de personas que en ningún caso llama la atención porque es un grupo igual que cualquier otro grupo que puede estar en cualquier sitio de los que vamos. Al cine o a la horchatería como en este caso esta tarde o a cualquier otro sitio, o a un restaurante a cenar o cualquier otro ambiente. Una sola película de Hollywood como esta de La mente maravillosa, que pone un caso de un esquizofrénico, tiene más repercusión social, una sola película, que toda una campaña a lo mejor orquestada por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Es decir, que estas son... pero yo creo que eso va más allá. Lo que podemos hacer los científicos o los que trabajamos en estos temas es aportar datos, tratar de encontrar nuevas formas, pero yo creo que la otra labor la tenemos que hacer dando información para que los medios, que sois vosotros, podáis de alguna manera pues transmitir lo mejor posible que tener una enfermedad mental no es diferente de tener una diabetes, de tener una enfermedad cardiovascular, de tener otro problema médico. Los caminos que emprende la psiquiatría, tanto a nivel de investigación como en el plano asistencial, es una reunificación de las diferentes ramas en pro de un servicio integral y en red que dependa de una única puerta a la que acudir. La equiparación de las diferentes administraciones de las que hoy dependen tanto los proyectos como las ayudas son un propósito totalmente claro sobre el borrador, pero que aún tendrá que ver pasar algunos cambios para convertirse en una realidad. If I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Otra cosa es que en las diferentes comarcas y aproximándose a las familias y al entorno del paciente se vayan creando centros tanto de ingresos medios, de estancia media, centros hospitales de día, centros de día, como centros de rehabilitación. Sin duda, en toda la red tienen que contarse con esos centros, tanto a nivel asistencial y de internamiento como a nivel social y de recuperación de habilidades. Pero eso se está trabajando, eso se está haciendo y en casi todas las comarcas de la provincia de Valencia ya tenemos referentes de centros, tanto de internamiento en los centros específicos de enfermedades mentales como centros de día, como hospitales de día, como recursos de rehabilitación que facilitan perfectamente esta situación. Estas
listas de espera que son a veces prolongadas, para el paciente en donde se han agotado todos los recursos, estos pacientes y estas familias no están desatendidas. Siempre pueden recurrir a los servicios de sus hospitales generales, las urgencias de sus hospitales generales, los psiquiatras de sus unidades de salud mental. Esta red se ha creado, la que ya está admitida, en la que estamos dos grupos de Valencia, para la investigación específica de trastornos mentales graves, en concreto de esquizofrenia, la depresión mayor y el trastorno bipolar. Es decir, que está específicamente dedicada a esos temas. Y nuestros grupos trabajan especialmente en esquizofrenia y en trastorno bipolar. Yo pensaba que la esquizofrenia era, bueno, los que eran para camisa de fuerza y estar así. O sea, es un desconocimiento de la sociedad enorme, enorme. Ahora, gracias aquí, a esta asociación, estoy aprendiendo lo que es una esquizofrenia, lo que es un trastorno bipolar, lo que es un trastorno de personalidad. Para mí esto era tabú, tabú. Y considero que creo que soy una persona que me gusta estar informada a nivel general de muchas cosas, pero en salud mental la sociedad española cero. Mi pelea es que los padres se conciencien y salgamos a la calle cuando haga falta, o a los que nos gobiernan pedirles lo que hay, porque es que parece que lo ignoren. Aquí de bienestar social te mandan a sanidad. Bueno, en realidad en psiquiatría tenemos unos porcentajes de eficacia de tratamiento mejores que en muchas enfermedades médicas. Por ejemplo, mejores que en las enfermedades neurológicas. El 70% de los enfermos con depresión tiene una remisión completa, un 70%. Un 50% por lo menos de pacientes con esquizofrenia pueden tener una vida perfectamente normal si llevan un tratamiento adecuado. Yo, por ejemplo, muchas veces pienso si este despilfarro que tenemos en nosotros mismos, si estamos verdaderamente canalizando nuestros recursos económicos debidamente hacia donde más provecho va a ser para nosotros mismos. No lo sé, no lo sé. If I just lay here, would you lie with me and just forget the world?